Un lugar donde el cielo no es azul, ni gris, ni siquiera negro. Un mundo donde las tormentas no traen agua, ni nieve, ni hielo, sino algo mucho más extraño: diamantes. No es una exageración, tampoco es ciencia ficción pura. Es una de las hipótesis más fascinantes que tenemos sobre dos planetas lejanos del sistema solar, Urano y Neptuno. Dos gigantes fríos, oscuros y extremadamente violentos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que eran mundos simples, grandes esferas heladas sin demasiada actividad interna. Pero con el paso de los años, esa idea empezó a desmoronarse, porque cuanto más aprendíamos sobre ellos, más claro quedaba que en su interior ocurren cosas que en la Tierra serían imposibles. Procesos tan extremos que pueden transformar la materia en algo completamente distinto. Para entender esto, primero tenemos que dejar atrás una idea equivocada. Urano y Neptuno no son bolas de hielo sólido. Se los llama gigantes de hielo, pero en realidad están formados por una mezcla densa y caliente de sustancias como agua, amoníaco y metano. Y es justamente el metano el protagonista de esta historia. El metano es una molécula simple, un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. En la Tierra es algo común, está en el gas natural, en procesos biológicos e incluso en la atmósfera. Pero en estos planetas, el metano existe bajo condiciones completamente extremas. A medida que descendes en sus atmósferas, la presión aumenta de forma brutal. No hablamos del doble ni del triple, hablamos de presiones millones de veces mayores que las de la superficie terrestre. Y al mismo tiempo, la temperatura también aumenta. No es simplemente un mundo frío, es un entorno donde presión y temperatura se combinan de forma extrema. Y es ahí donde ocurre algo extraordinario. Las moléculas de metano empiezan a romperse, los enlaces que mantienen unido al carbono con el hidrógeno ya no pueden resistir, se separan, el hidrógeno queda libre y el carbono queda aislado, pero no permanece así por mucho tiempo, porque bajo esas condiciones los átomos de carbono son forzados a reorganizarse. Se comprimen, se alinean y forman estructuras cristalinas extremadamente estables, diamantes. Ahora bien, esto no significa que de repente aparezcan diamantes gigantes flotando. El proceso, según lo que indican los experimentos, es mucho más caótico, más violento y más interesante. Se cree que primero se forman partículas muy pequeñas, nanodiamantes, estructuras microscópicas de carbono cristalizado, y a partir de ahí ocurre algo clave. Debido a su densidad, estas partículas no flotan, empiezan a caer. Y acá aparece la idea que hizo famoso este fenómeno, una posible lluvia de diamantes. Pero hay que decirlo bien claro, no es algo que hayamos visto directamente. No tenemos una cámara dentro de Neptuno ni sensores que confirmen esto en tiempo real. Lo que tenemos es evidencia indirecta muy sólida, modelos físicos y experimentos que replican estas condiciones en laboratorio. En la Tierra, científicos lograron recrear entornos similares en pequeña escala usando láseres extremadamente potentes. Uno de los métodos más conocidos consiste en generar ondas de choque sobre materiales ricos en carbono, simulando así la presión y temperatura del interior de estos planetas. Y los resultados fueron sorprendentes. Bajo esas condiciones, los átomos de carbono sí se reorganizan y forman estructuras similares a diamantes, reales, microscópicas, pero reales. Esto no prueba directamente que esté ocurriendo dentro de Urano o Neptuno, pero sí demuestra que el proceso es físicamente posible y muy probable. Entonces, si estas partículas se forman y son más densas que el entorno que las rodea, lo lógico es que caigan, como lluvia, no de gotas de agua, sino de pequeños fragmentos sólidos de carbono cristalizado descendiendo lentamente hacia las capas más profundas del planeta. ¿Y qué pasa después? Ahí entramos en terreno más incierto.
Algunos científicos creen que estos diamantes podrían seguir descendiendo y acumularse en capas más profundas, tal vez formando regiones ricas en carbono sólido. Otros plantean algo aún más extremo, que a mayores profundidades las condiciones son tan intensas que incluso los diamantes podrían dejar de ser estables, transformándose en estados aún más exóticos de la materia, porque en esos niveles la presión es tan absurda que nuestra intuición deja de funcionar. Pero esto no es solo una curiosidad. Podría tener consecuencias importantes, porque la formación de diamantes implica reorganización atómica, y ese proceso libera energía. Además, la caída de estas partículas podría generar movimiento interno, corrientes, fricción y dinámica dentro del planeta. Sin embargo, hay que ser claros, esto no explica por completo el calor interno de estos mundos. Por ejemplo, Neptuno emite más energía de la que recibe del Sol, pero Urano es más extraño, porque emite muy poco calor en comparación. Así que la lluvia de diamantes podría ser parte del rompecabezas, pero no la respuesta definitiva. Y si esto ya parece increíble, hay algo más. Este fenómeno podría no ser único. En el universo, existen muchos planetas similares a Urano y Neptuno, incluso algunos con más carbono en su composición. Eso abre una posibilidad fascinante. Mundos donde este proceso ocurra de forma mucho más intensa, donde la formación de diamantes sea constante y donde el carbono cristalizado no sea raro, sino abundante. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. Si hay planetas donde los diamantes son comunes, ¿siguen siendo valiosos? En la Tierra, los diamantes son raros, por eso los consideramos preciosos. Pero en un mundo donde podrían formarse de manera natural y caer desde el cielo, serían simplemente otra forma de materia, nada especial. Volviendo a estos gigantes helados, todavía sabemos muy poco sobre ellos. La única nave que los visitó de cerca fue Voyager 2, y eso ocurrió en los años 80. Desde entonces, todo lo que entendemos proviene de observaciones lejanas, modelos teóricos y experimentos en la Tierra. Eso significa que muchas de estas ideas, incluida la lluvia de diamantes, siguen siendo hipótesis. Pero no cualquier hipótesis, sino una respaldada por física real, por evidencia experimental y por modelos que encajan con lo que sabemos de estos planetas. Imaginar diamantes cayendo en un mundo lejano puede sonar poético, casi fantástico, pero en realidad es el resultado de leyes físicas llevadas al extremo: presión, temperatura y estructura atómica. No hay magia, solo ciencia. Y quizás eso es lo más impresionante, que el universo, siguiendo reglas simples, pueda crear fenómenos tan extraños, tan ajenos a nuestra experiencia y tan fascinantes. Así que la próxima vez que mires el cielo, existen mundos donde la lluvia podría no ser de agua, sino de diamantes.